Ana María, una pregunta que no le respondió a Sí, Luz señora. Ángel. A ver, Ana ¿Usted vive María. en casa o en apartamento? Yo vivo en casa. Ok, ¿y qué opina si le tocara vivir en un apartamento, en un edificio, en una unidad residencial? ¿Piensa que Pues, sería más complicada la convivencia? Sí, un poquito. Ya me tocó vivir cuando viví en la capital de Colombia, en un apartamento, en una unidad residencial, y realmente uno no se acostumbra, o no me terminé de acostumbrar porque toda la vida he vivido en casa y en casa de barrio, pues no me refiero a no encerrada por un conjunto residencial. Casa grande. Sí, casa grande. Las cosas cambian sustancialmente. La privacidad, el tema de la administración, económicamente también cambia, porque pues si tu casa es propia y vives en una unidad residencial, finalmente tienes que pagar una administración. Entonces Sí. cambia mucho y no creo, no me acostumbro. Si pienso a futuro, quiero adquirir una casa que tampoco sea en conjunto cerrado. Mire Bueno. usted, además, Pablo, también hay que señalar que hemos pasado de aquellas casas grandes de las cuales usted hace referencia, donde estaba el super patio, el super tanque, donde teníamos la posibilidad de tener un gran antejardín. Ahora hablamos de apartamentos un poco más reducidos, modernos, eso sí, pero más reducidos. Sí, espacios más reducidos cada vez, pero también tiene que, o influye algo bien importante, y es que las familias también han reducido. Antes papá y mamá tenían 8 hijos, ahora claro. papá y mamá tienen 1, si acaso. Claro. Entonces eso también ha influido un poco en que la infraestructura Claro. y la Y- arquitectura de nuestra ciudad cambie Sí, un poco, señora. ¿no? Y por otro lado, también hay que pensar en el ingreso económico. También. Ya los patios grandes se han reemplazado por edificaciones para construir apartaestudios, por ejemplo. De Exacto. todo eso vamos a estar hablando más adelante, Ana María. Yo le invito a que continúe con nosotros para que más adelante nos entregue cifras. Amplia, espacios verdes, ojalá dentro de la naturaleza. Que sea muy amplia, que sea ecológica, que sea sostenible, que la pueda uno sostener y no se le van a, de aquí a mañana se la vuelvan a quitar a uno, que uno la pueda mantener. Vivienda perfecta, buena pregunta. Un donde me sienta cómodo. Que tenga buena cocina, una buena sala amplia. Si es un conjunto residencial, pues sí, espacios verdes, su piscina. Para mí una vivienda perfecta sería que tenga zonas verdes adecuadas, que tenga un buen espacio. Que tenga los servicios básicos, ¿no? Y fuera de eso, que ojalá tenga un patio para tener las matitas y la mascota. Estás viendo Amaneciendo. Nosotros hoy estamos hablando de la propiedad horizontal, queremos que nos cuenten su experiencia, si han tenido la posibilidad de estar en un edificio, hemos estado hablando de esa casa en el aire, entre comillas. Seguir al set, coronel, estamos hablando de propiedad horizontal, viviendas al aire. ¿Usted vive en casa o en apartamento? En casa. Ajá. Y un En poco, casa. ¿se imagina viviendo en apartamento, con todo un complejo recreacional, conviviendo con más gente, pagando administración? ¿Qué piensa un poquito del tema? Bueno, pues es bien interesante. En algunas ocasiones he vivido en un apartamento rodeado de muy buenos vecinos, en comunidad, y bueno, es bien interesante ¿También vivir le en comunidad. gusta? Sí, también me gusta, sí. Bueno, gracias por estar con Bueno, nosotros Ana aquí en María, muchas Amaneciendo. gracias. Y usted de una vez lo involucró con el tema, Ana María, que está relacionado precisamente con la propiedad horizontal o la propiedad inmobiliaria compartida. Pues bien, a continuación les presentamos la siguiente nota que nos presenta la historia y el desarrollo de la vivienda, cómo ha sido en nuestra región, en la región Pacífico de Colombia. Veamos. Desde el origen de la especie humana, esta ha sentido la necesidad de tener un refugio, un lugar donde vivir. Los primeros hombres utilizaron pequeñas cavernas para salvaguardar a su familia. Hay otra forma como se comenzó a vivir, que es muy importante, sobre todo aquí en el trópico, que es que en el bosque se cortan árboles y se juntan arriba las ramas para hacer una cabaña. Se cortan los que quedan en la mitad. Ahí se origina la arquitectura. En Colombia y el Valle del Cauca especialmente, fueron los españoles quienes trajeron la arquitectura, con características especiales, como amplios balcones y el patio central. Sin embargo, en la actualidad, ese tinte colonial de los hogares ha cambiado drásticamente. Lo perdimos y que se perdió por ignorancia. En los años 50 en Cali se hicieron casas modernas con patios estupendas por influencia de la arquitectura brasileña, que en esa época estaba muy reconocida en el mundo. Y después la influencia norteamericana de una arquitectura sin patios acabó con todo. La gente tontamente piensa que con patios no se puede densificar, y sí se puede. Con el aumento de la población y el crecimiento de las urbes a pasos agigantados, los espacios se han convertido cada vez más pequeños.
innecesariamente hacia arriba y tontamente encerrados. Estamos creando guetos, no ciudad. Entonces la gente se mueve de una unidad cerrada de vivienda, que es más insegura que una casa común y corriente, y lo peor de todo es que acabamos con el contacto, el encuentro de los ciudadanos en la calle, y eso conduce a una sociedad mucho más dividida de la que teníamos antes. En la ciudad de Cali, cada vez más el paisaje se llena de altos edificios y complejos residenciales que han ido transformando su sociedad. Lo que hemos venido haciendo está mal, cerrar balcones para meter aire acondicionado, por ejemplo, vivir climas artificiales en una ciudad que tiene uno de los mejores climas que pueden existir en el mundo. Necesitamos balcones, necesitamos patios y se pueden hacer. Volver a eso, y por supuesto más fácil cuando son viviendas más pequeñas. Claro, en una casa como esta, por ejemplo, estas son 2 casas que se unieron con los patios. Aquí vivía una familia extensa. Lo que hemos cambiado es que hay más privacidad de cada unidad familiar, pero que puedan compartir cosas. Y hay aquí proyectos, por ejemplo, que se usan en todas partes, de apartamentos pequeños que comparten cosas comunes, como por ejemplo la lavandería. El crecimiento es imparable. Sin embargo, hoy, según los expertos, la necesidad es de construir espacios acordes con el clima, la cultura y el paisaje de la región. Muy bien, hoy queremos dedicarle este programa a la propiedad horizontal porque queremos conocer un poco más sobre su normatividad. ¿Qué dice esa ley 675 del año 2001 que contempla precisamente toda la normatividad de la propiedad horizontal? Recordando episodios tristes como lo que sucedió en Medellín con esa unidad, con uno de los bloques del Space. ¿Usted recuerda hace algunos meses? Por supuesto, hace algunos meses se presentó esta situación en la ciudad de Medellín, situación que aún, digamos, no ha tenido una solución con respecto a la devolución del dinero por parte de los copropietarios. Ellos todavía están a la espera y están en un proceso de reclamación. Pues bien, para hablar de este tema le damos la bienvenida a Gustavo Adolfo Jaramillo. Él es ingeniero civil, gerente de Lonja Propiedad Raíz. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Pablo. Buenos días, Luz Ángel. Y para mí es un gusto estar con todos ustedes y con los televidentes. A usted por acompañarnos también. Le agradecemos nuevamente y por favor arranquemos con la pregunta que nos convoca. Propiedad horizontal, inversiones en el aire. ¿Usted qué dice? Pablo, realmente el mundo evoluciona, las ciudades evolucionan, el crecimiento demográfico es una realidad a la que no podemos ser ajenos. Y en Colombia, en este momento, cerca del 40% de la población que vive en las ciudades vive en propiedad horizontal. O sea que es una realidad a la cual no podemos ser ajenos. Hace aproximadamente unos 13 años en Colombia se hizo una gestión legal que fue la sanción de la ley 675 de propiedad horizontal, por medio de la cual se intenta regular un poco esta actividad, establecer cuáles son los alcances de los consejos de administración, sí, de los administradores, proteger un poco el patrimonio de los dueños de los inmuebles y cada vez en Colombia va a ir evolucionando más el tema. Esperamos que para el 2020-2030 cerca del 60 o 70% de la gente que vive en las ciudades ya viva en propiedad horizontal. Ahí entro a hacer una pregunta que, digamos, meter el dedo en la llaga y tiene que ver con la realidad de lo que compramos. Es decir, si sucede algún desastre natural y yo he comprado un apartamento por 300 millones de pesos que está ubicado en un 4º piso y ese edificio se cae o tiene algunas fallas que ya no me permiten habitarlo, me devuelven 25 millones de pesos, algo así está pasando con el Space. No tiene nada que ver frente a mi inversión, así que sería una mala inversión en Colombia. ¿Será que no se tiene lo suficiente asegurado todo lo que tiene que ver con el tema de propiedad horizontal? Luz Angeli, en el tema de propiedad horizontal es muy importante que las copropiedades y los propietarios conozcan la legislación, conozcan lo que dice la ley 675 y se asesoren de una empresa que sepa del tema. Muchas copropiedades cometen errores nombrando como administradores o como consejeros personas que no tienen la experiencia y la idoneidad respectiva. Por lo tanto, no desarrollan bien su actividad y no se ajustan a la ley. La ley establece que las copropiedades todas deben estar aseguradas. Es obligatorio del administrador tener una póliza contra todo riesgo
de la copropiedad, tanto en zonas privadas como en zonas comunes. Voy a explicar un poquito este tema. Zonas privadas es la parte que le corresponde al propietario, zonas comunes es la parte que le corresponde a todos los dueños de la copropiedad. Por lo tanto, estas zonas deben estar aseguradas al 100%. Cuando existe un siniestro, evidentemente hay unas aseguradoras que tienen unos deducibles, otras no, pero cuando existe un siniestro, la aseguradora responde por el monto de la póliza. Si no existe póliza, evidentemente la aseguradora no va a responder, o si la copropiedad está mal asegurada, evidentemente es responsabilidad del administrador, más no de la aseguradora. Y si yo ya no quiero vivir allí, es decir, quiero mi dinero porque quiero invertirlo en otro lugar. Pero permítame, Luz Angeli, porque entonces podemos decir que, mi inversión está determinado por un seguro cuando voy a comprar algún tipo de propiedad horizontal. ¿Sí o sí? Eso ocurre, es similar a lo que ocurre con los vehículos. Cuando uno tiene un vehículo, uno debe asegurarse de que el vehículo está asegurado por el valor que establece el mercado o las tablas respectivas para su monto. Si le ocurre algo a mi vehículo, la aseguradora responde por el valor que está asegurado. Pasa lo mismo con las copropiedades, con los inmuebles. Yo debo asegurarme mediante un avalúo, que debe hacerlo un profesional en avalúos, un evaluador, que mi inmueble está asegurado por el valor que le corresponde. Si mi inmueble está menos asegurado por un menor valor, que se llama infraseguro, evidentemente si le ocurre algo a mi inmueble, me va a responder la aseguradora por un menor valor porque lo establece la póliza. Yo debo estar pendiente de eso y yo debo saber con quién me asesoro para poder tener esa información. Según lo que se manejaba en el Space, es verdad que les estaban devolviendo el 10% del valor de su apartamento, por eso les estaban devolviendo alrededor de 25 millones de pesos. Y yo había dejado una inquietud. Si pasa un siniestro, si se cae el edificio, entonces, primero, ¿qué hago yo durante ese año que lo vuelvan a construir si quiero esperar? La aseguradora también me garantiza mi vivienda. Y dos, si yo ya no quiero vivir ahí, ya no quiero tener, ¿no me devuelven el monto de lo que yo invertí? Realmente las aseguradoras cada una manejan diferentes tipos de pólizas. Hay unas que sí responden por una rentabilidad mensual durante un periodo determinado para que tú puedas pagar un arrendamiento en un inmueble mientras tu inmueble se reconstruye. Seguramente habrá otras que tienen una cláusula de desahucio por si tú ya no quieres hacer más parte de esa copropiedad. En fin, cada una maneja sus condiciones diferentes conforme a los productos que ellas ofrezcan. Realmente eso ya es de alcance de cada una de las aseguradoras. Ingeniero, pero por favor, confírmeme algo, porque a veces es muy importante, así como cuando uno lee la letra a menudo de un contrato, es decir, cuando yo voy a comprar una propiedad horizontal, digamos un segundo o tercer piso, ¿debo amarrarme a un seguro para toda la vida si quiero contar con esa inversión o no? ¿Y debo seguir pagando ese seguro? Es potestad del propietario asegurar la parte que le corresponde del apartamento. Voy a hacer un ejemplo. Generalmente el porcentaje en un inmueble, en zonas privadas y en zonas comunes, es del 70% zonas comunes y 30% zonas privadas. Sí. Es decir, si yo tengo un apartamento de 200 millones de pesos, el 30% o el 40% de ese apartamento corresponde a lo que tengo dentro del apartamento y el otro porcentaje corresponde a las zonas comunes. Piscina, portería, fachadas, terraza. Salón social. Exactamente. Es obligación por ley del administrador asegurar las zonas comunes. Del administrador de la copropiedad, asegurar las zonas comunes. Si no, está infringiendo la ley. Por lo tanto, el otro porcentaje, el 30 o el 40%, es potestad del propietario si lo asegura o no. Si ocurre un siniestro y el apartamento queda destruido, seguramente la aseguradora responderá por el 60 o el 70%, que era el porcentaje de zonas comunes que estaba asegurado. Lo otro dependerá del propietario si lo aseguró o no, es potestad de él. Si lo quiso asegurar, le responden. Si no lo quiso asegurar, pierde su inversión. Y si yo tengo una casa, es decir, en un barrio es mi casa y pasó un siniestro, se cae y la tengo asegurada, ¿qué porcentaje me cubre? ¿El 100%? Eso ya depende, eso es lo mismo, depende del tipo de póliza que tengas con las aseguradoras. Hay unas que manejan deducibles más altos, más bajos, hay otras que no manejan deducibles, eso ya depende de... Digamos que está amparado al 100%.
Es decir, si una casa está amparada o asegurada al 100%... Supongamos que no tiene deducible. Sí. ¿Qué es el deducible? El deducible es un porcentaje que las aseguradoras descuentan en el momento en que te venden una póliza. Cuando tú, voy a poner el mismo ejemplo de los vehículos, cuando tú adquieres un vehículo y lo aseguras por 25 millones y la póliza tiene un deducible del 10% y el vehículo te lo roban, la aseguradora te responde por los 25 millones menos ese deducible, o sea, te da 22 millones y medio. Sí. Ocurre lo mismo con los inmuebles. Por lo tanto, si tu póliza no tiene deducible, te aseguran por el 100% del valor asegurado. Es importante este dato que te voy a dar. A ver. Cuando tú tienes una casa, tú vives en una casa o en un apartamento, los inmuebles tienen diferentes tipos de valor, dependiendo del fin del fin del avalúo. Si es diferente el valor comercial al valor de reposición. El valor de reposición es lo que vale hacer ese inmueble nuevo. El valor comercial es lo que da el mercado por ese inmueble. Puede que el valor comercial sea superior o inferior al valor de reposición. Por lo tanto, si tú tienes un inmueble, una casa que en el mercado está en 200 millones de pesos, y valor comercial, sí, y tú la vas a asegurar, tú debes contratar un evaluador para que te haga un avalúo para el seguro. Sí. Y ese evaluador no te la va a evaluar por los 200 millones de pesos, sino que va a hacer un análisis de cuánto vale construir nuevamente tu casa. O sea que sería posiblemente más costoso. Puede ser, posiblemente construir tu casa valga menos o valga más de lo que da el mercado, dependiendo de las condiciones del mercado, dependiendo de la ubicación, dependiendo del tipo de inmueble, del destino del inmueble. Te voy a poner un ejemplo ahora en ese caso. A ver. Pero debes asegurarte que el valor del avalúo sea el valor de reposición, para que tú le digas a la aseguradora, asegúremelo por el valor en que me vale hacer mi casa nueva. Cosa que si el inmueble ocurre un siniestro y el inmueble se destruye, inmediatamente a ti te dan el valor por el cual tú puedas volver a hacer tu casa en las mismas condiciones en que tenías tu casa. Pero ingeniero, ¿qué pasa entonces con el tema del uso de suelo? Porque si hablamos de propiedad horizontal, estamos hablando que ya es por el desarrollo de las ciudades, entonces esto que ha hecho que se empiece a construir hacia arriba porque se ha escaseado de alguna manera el suelo para construir, pero a veces el afán de construir hace que lo hagan en lugares donde no son propicios. Por ejemplo, ¿qué pasó con el Space exactamente? ¿Fue problema de suelos? ¿Problema del arquitecto? ¿El arquitecto también está asegurado y le tocaría responder a él o a la gente que está haciendo de alguna manera la construcción? A ver, yo no quiero entrar a dar mi juicio respecto al caso Space, porque eso es un proceso que está en investigación por las entidades competentes y realmente no me compete a mí entrar a dar un juicio. Pero respecto a lo que tú mencionas, el tema del suelo es muy importante, que cuando uno va a adquirir un inmueble, sepa a quién le está comprando el inmueble, a qué constructora le está comprando el inmueble. Es importante, que uno conozca la trayectoria de la empresa que le está vendiendo a uno el inmueble. Es lo mismo que cuando tú compras un televisor, cuando tú compras un equipo de sonido, tú debes saber qué empresa te está vendiendo ese producto. Las constructoras tienen una experiencia en el mercado, tienen un goodwill, por lo tanto las constructoras se cuidan mucho en desarrollar procesos bien estructurados para construir esos inmuebles. Uno de esos procesos es hacer un estudio importante del suelo, claro, para ver si soporta o no soporta esa capacidad comportante del edificio. Bueno, este tema está muy interesante, sí, Luz Ángel, y definitivamente a la hora de comprar o de pensar en una inversión de una casa, un apartamento, hay que asesorarse muy bien. Ya tenemos nuestra primera llamada, comunicación telefónica 524-3536. Gabriel se encuentra con nosotros a esta hora de la mañana. Hola, muy buenos días. Adelante con su opinión. Hola, buenos días. Mi nombre es Gabriel. Sí, señor Gabriel, qué gusto saludarle. Lo escuchamos. De la lonja, muy acertada. No sé si me perdió en donde se establecen los costos. Yo quisiera tener un poquito de claridad, pues tengo algo de experiencia en el tema. Y la idea es que el valor como inmueble, nada le...
Gabriel, no lo estamos escuchando muy bien en este momento. La comunicación tiene alguna interferencia. Si se puede comunicar nuevamente con nosotros o lo intenta nuevamente. No, ahí estoy. Ahí. ¿No me escuchan? Ahí sí, Gabriel, sí. Adelante. Bueno, sí, me moví un poquito. Decía que el valor comercial no tiene nada que ver con los costos de aseguramiento. En el aseguramiento las compañías solamente tienen que ver o entienden que ellos tienen que responder es por el costo de reposición. Entonces Gustavo creo que alcanzó a poner un ejemplo y yo lo repito, si hay un inmueble de 100 millones comercialmente hablando, ese valor llevarlo a costo de reposición, que generalmente hay una utilidad de parte del constructor, puede bajar a, no sé, 70 millones. De esos 70 millones, el 30, dependiendo del tipo de construcción, el 30 o el 40 o hasta el 50% podría ser privado. Gabriel. Lo demás debe ser asegurado obligatoriamente a costos de reposición. Gabriel, le tengo una inquietud para usted y para Gustavo, no sé cuál de los dos me la responden, pero entonces frente a este diagnóstico que ustedes nos entregan para asegurar una vivienda de propiedad horizontal, me da la impresión que el propietario o el copropietario es el que lleva las de perder, ahí el que gana sería el seguro, porque yo estoy esperando es asegurarlo por un valor comercial, pensaría, por lo que vale mi casa en el mercado. Pues mire, con todo el respeto de las aseguradoras, ellas aceptan el valor asegurable que usted le pida. Usted asegura su inmueble por el valor que quiera. Entonces precisamente es allí donde entra un evaluador experto a decirle al cliente, al propietario de un bien en propiedad horizontal, por cuánto debería asegurar la parte privada. La parte común es de obligatorio aseguramiento por parte del administrador, y la Junta de Copropietarios es solidaria en todo ese tema. Muy bien. Cuando no hay seguro obligatorio, pues los de la Junta Copropietaria deben responder. Gabriel, pues muchísimas gracias por su opinión, por darnos a conocer también todos estos conocimientos, perdón la redundancia, que tiene sobre la propiedad horizontal. Pero ahí nos genera también una inquietud. ¿Será que cuando hablamos de los avalúos, muchas veces buscamos que los avalúos sean menos costosos para poder pagar menos impuestos a la hora de un siniestro? Salimos perdiendo por tirarnos las de vivo. Ahí aplicaría la del vivo bobo. Eso ocurre como cualquier otro tema. Uno siempre tiene que asesorarse de un profesional. Realmente mucha gente por pagar una menor tarifa, por pagar un menor impuesto, por pagar unos menores honorarios, busca a la primera persona que encuentre y no atiende la experiencia y la idoneidad de esta persona. Es decir, el copropietario es libre de escoger al evaluador que él quiera. Así es. Okay. No lo pone el seguro. No lo pone el seguro. Pues en algunas ocasiones la aseguradora tiene su propio evaluador, pero generalmente lo que se recomienda es que la persona no trague entero. Si usted, la aseguradora, le da un avalúo y usted realmente tiene dudas respecto a ese valor, pues la idea es que usted corrobore con un evaluador profesional a ver si ese valor es o no es, y si en caso de que no sea, usted tiene todo el argumento para ir a la aseguradora y controvertir ese avalúo. Es por eso que hace un año se reguló la actividad del evaluador en Colombia. Eso venía completamente desordenado, desorientado, y ya se está buscando. Los gremios inmobiliarios en el país hemos hecho una gestión muy importante intentando regular la actividad del evaluador para evitar el riesgo de las personas y de la comunidad. Ingeniero, usted todavía se queda. Vamos a hacer una pausa comercial, pero antes recibimos una llamada de Rosalía, que se encuentra en nuestra línea a través del 524-3536. Rosalía, muy buenos días, su opinión frente al tema. Buenos días, es tan amable, tengo una inquietud. Cuénteme. Estoy comprando un apartamento y el seguro que voy a comprar es sobre el crédito, sobre el valor que voy a tomar de crédito hipotecario. La pregunta exacta es, en caso de algún siniestro, ¿yo debo tomar un seguro adicional para que me cubra el valor de mi propiedad?
Muy bien, Rosalía, antes una inquietud. ¿Usted nos puede decir el valor, el monto de su crédito hipotecario, más o menos en cuánto oscila? Es 84 millones. 84 millones. Bien, de inmediato trasladamos entonces su inquietud a nuestro invitado Gustavo Adolfo Jaramillo, que es ingeniero civil y gerente de Lonja Propiedad Raíz. ¿Qué decir al respecto? Pablo, generalmente creería yo que en el 100% de las ocasiones, cuando un inmueble tiene un crédito hipotecario, la entidad que tiene el inmueble o a la cual está hipotecado ese inmueble, se asegura de entrada y tiene una póliza. Por lo tanto, creería yo que el propietario no tiene que constituir una póliza adicional porque la misma entidad financiera asegura que su inmueble, pues es porque su patrimonio esté asegurado. Claro, ya cuando el crédito termina y la hipoteca se termina y el inmueble ya pasa a ser solamente del propietario, ya si el propietario tiene la libertad, potestad de tomar o no la póliza. Pues de eso sí que puedo dar fe, Luz Ángel, porque mire, a uno le llega el estrato cuando tiene un crédito hipotecario y dice, sí, seguro por siniestros, y es bastante, le cuento. ¿Usted cómo ha sufrido con ese apartamento? Incluso las aseguradoras también, o las financieras también, fuera del crédito, de la póliza del inmueble, también tiene una póliza, un seguro de vida para usted. Si usted le pasa algo y se muere, pues que respondan por el crédito, que la parte que a usted le correspondía, lo que le quedaba por el inmueble. Bien. Tenga suficiente espacio, no pretendo grandes espacios, pero que sea cómoda, con una buena habitación, un buen baño y una buena cocina, especialmente la buena cocina. Zonas verdes también, claro, para la distracción de los niños. Una vivienda perfecta, la que tenga todos los servicios, agua, luz, todo lo que se necesita en la vivienda. Pues la que cumpla con las necesidades básicas de una familia, como son el acueducto, el alcantarillado y una buena ubicación. Que tenga mucho espacio, supongamos, para sembrar matas. Estás viendo Amaneciendo. Hablando de la propiedad horizontal, ¿qué le parece si vamos contando también esos datos que nos encontramos en nuestra investigación? Por ejemplo, la importancia de la propiedad horizontal radica en constituir una respuesta normativa que organiza un hecho físico que en potencia puede provocar conflictos si no existe una determinación de los derechos y deberes de sus titulares. Pues también nos dice en la red que la principal ventaja del régimen de propiedad horizontal es que deja claramente definidas las zonas privadas y las zonas comunes de un determinado edificio. A propósito de nuestro tema del día, tenemos un caso del señor Reinaldo Carvajal. Mire, hace 8 años usted recuerda que aquí en la capital vallecaucana se registró o fue golpeada por un sismo. Sí. de bastante nivel, y pues a partir de eso, pues al parecer se le han generado muchos inconvenientes en su propiedad horizontal, en su apartamento. Este es el caso de don Reinaldo Carvajal. Don Reinaldo, lo escuchamos. Muy buenos días. Buenos días. Qué gusto que nos acompañe, don Reinaldo. Cuéntenos su historia, por favor. Gracias. No, a ver, nosotros vivíamos en Torres de Tequendama en el año 2004, y en el 15 de noviembre de ese año hubo el gran terremoto aquí en Cali, y nuestro edificio prácticamente quedó destruido. Yo vivía como arrendataria en esa unidad, quiero decirle, para ese mismo sismo. No, nosotros éramos propietarios y pues hubo siniestro. Afortunadamente la administración había sido previsiva y el seguro fue muy bien tomado, y por eso se pudo recuperar, ¿no?, toda la construcción del edificio. ¿Y actualmente dónde vive, don Reinaldo? Actualmente vivo también en propiedad horizontal en el barrio San Fernando Viejo. Pero le pregunto, ¿cree usted que salió bien librado? Es decir, ¿cómo pasó después del terremoto? ¿Qué fue lo que le pasó? A ver, salimos relativamente bien librados, porque la verdad, por el seguro que había tomado la administración, se pudo recuperar la construcción sin que nosotros tuviéramos que invertir, digamos, para recuperar las zonas comunes. Sin embargo, hubo que invertir
para las partes que no eran las zonas comunes, las partes interiores del apartamento, tuvo que ser invertido por nosotros y eso costó más de 45 millones de pesos. La gobernación del departamento, la Oficina de Atención de Desastres, dio un auxilio de 300.000 pesos. Wow. Eso fue lo que se recibió por parte del gobierno. Yo entiendo de que el gobierno no tiene por qué responder por siniestros de propiedades privadas. Don Reinaldo. Eso fue sí, ¿cómo no? Pero más allá de lo que nos está contando, ¿cómo fue su experiencia también durante ese tiempo mientras reconstruían la torre donde vivió? Eso le tocó también a usted costearlo, la parte emocional, después de pronto susto, para volver a una propiedad horizontal. Afortunadamente yo tenía el otro apartamento en el barrio San Fernando y pude vivir sin tener que erogar un gasto mayor con respecto al pago de arriendos. Pero a muchísima gente le tocó pagar arriendos por su cuenta o irse a vivir donde algún familiar con las incomodidades que todos conocemos. Claro. Y la parte emocional, pues la verdad es que sí, nosotros de ninguna parte tuvimos ayuda para superar esa parte que también es bastante difícil. Sí, señor. Reinaldo, muy amable, muchas gracias por contarnos su historia. El ingeniero Gustavo Adolfo tiene unas apreciaciones que la vamos a realizar después de que realicemos esta pausa para comerciales. Llueve torrencialmente en la capital vallecaucana. Pausa y volvemos. Que estuviera bien localizada primero que todo, para la ruta de los míos. La que debe tener lo necesario que requiere una familia, un baño, una buena cocina y habitaciones. Una vivienda perfecta donde yo me sintiera cómoda, toda mi familia, tuviera buenos espacios, tuviera zonas verdes. Que tenga lo esencial, 2 cuartos, cocina, patio, todos los servicios. Una casa que esté grande, cómoda, con zona verde y una cocina bien grande, que todo esté bien grande, pues. Estás viendo Amaneciendo. Hablando de un tema muy interesante para todos aquellos que están pensando en adquirir vivienda propia, por ejemplo, también para los que en este momento ya la tienen, y estamos hablando de la propiedad horizontal. ¿Será que tenemos casas en el aire? ¿Ustedes qué opinan? ¿Cuál es la vivienda ideal? Recuerden que pueden seguir participando a través de nuestra cuenta en Twitter, @amaneciendotp, nuestra línea telefónica 524-3536. Pues como es jueves, como es magazine, tenemos posibilidades. Bien, seguimos, Marcela, aquí con más información referente a nuestro tema del día, que tiene que ver con la propiedad horizontal. Lo hemos dejado en pregunta, ¿inversiones en el aire? Pues bien, tenemos a nuestro próximo invitado, que se trata de Víctor Raúl Martínez. Él es el presidente de la Sociedad de Arquitectos. Víctor, qué bueno que nos acompañe. Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y saludos a todos los oyentes. Víctor se une a la sala, ¿no? Aquí. Sí, sí. Hoy a esta conversación bien rica, aunque está lloviendo, nosotros estamos aquí contentos, ¿cierto? Pues sí, chévere. Sería mejor estar en la camita viéndolos a ustedes como a veces lo hago. Bien. Pero sí quería hacer un comentario por el invitado y por el tema que traemos. Y tú estabas cantando ahora la canción de Escalona, el vallenato, La Casa en el Aire, que la canta muy bien, por cierto. Yo me debería decir estas dos cosas. Hay una nube que es la formalidad, que todos pretendemos llegar, un sueño que tenía el invitado especial. Quiere vivir y tiene unos deseos suburbanos, su casa en un piso. Y hay una formalidad, el que hizo la pregunta vive una formalidad total, que es una propiedad horizontal, un reglamento muy claro, unas pólizas de seguro que lo protegieron cuando el sismo del 2006 o 2007. 2004, exactamente. 2004 15 de noviembre de 2004. 15 de noviembre, no me acordaba del 2004. Entre otras cosas, el municipio se comportó bien, el Estado se comportó bien. Bueno, ahí surgieron muchas preguntas, muchas reevaluaciones desde el punto de vista del diseño arquitectónico, de la calidad del suelo donde se hacen las viviendas y de la nueva renovación de los seguros sociales. Pero lo que te quería decir es que el 60% de nuestra población tiene casas en el aire, vive en la informalidad.
Si por las nubes no se ve, mire acá atrás la ladera. Siloé. Son viviendas que no tienen y siguen fomentando, a pesar de que en los últimos años la propuesta del Estado para vivienda, como dice el presidente Juan Manuel Santos, para los más pobres de los pobres, la vivienda gratis, las viviendas para ahorradores VIPA que llaman, es una política agresiva, es una política que es política de verdad. Él prometió 1 millón de casas, en fin, hay toda una estructura de política, sin embargo no alcanza a cubrir la informalidad de los más pobres de los pobres, claro, que es el 60%. Óigame. Eso quería introducir como tema. Perfecto, y ya vamos a desarrollar un poco más este tema, porque a propósito de este clima, uno podría pensar, Gustavo, cuando yo vivo en una propiedad horizontal, se presenta un problema de humedad, goteras, qué sé yo, ¿quién responde o quién es el encargado, digamos, de hacerle frente a todas estas vicisitudes? Pablo, generalmente las goteras ocurren, pueden ocurrir, hay que identificar primero claramente dónde es el foco y la fuente de la gotera. Si la gotera ocurre en una zona común o la causa es una zona común, la copropiedad debe tomar medidas para contrarrestar esta gotera y evidentemente reparar las zonas que se afecten de los bienes privados. ¿Copropiedad es la administración? Sí, la administración. Representada en la administración. Exactamente, la administración o el conjunto representado en la administración. Si la humedad es causada, por decir algo, en un balcón privado, causa una humedad en el apartamento de abajo, es el propietario del edificio del apartamento de arriba quien debe responderle al de abajo por la humedad. Realmente, bien sea por causas naturales o bien sea por una tubería rota, por un jacuzzi, por una lavadora, en fin, un tubo roto, lo que sea, debe responderle al propietario de abajo. Seguimos escuchando la voz de nuestros televidentes, por eso saludamos a esta hora de la mañana a Elena Zamora. Elena, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Felicitaciones por el programa a todos. Muchísimas gracias, Elena. ¿Cuál es su inquietud o opinión? Quiero poner en tela de juicio esto que, por ejemplo, las constructoras hacen venta como de casas bifamiliares, ¿cierto? ¿Qué pasa ahí cuando ya pasan 27 o 30 años y a quién se queja uno porque ya la casa está agrietada, porque el terreno ya se dio, porque el de arriba ya vendió y construyeron otro colegio? ¿Qué pasa ahí? Muy bien, ya respondemos su inquietud, Elena. ¿Tiene otro comentario? ¿Qué iba a decir más? Sí, que edifican cosas así sin permiso de uno y todo, ¿qué puede hacer uno allí? Muy bien, ya le respondemos. Muy amable. Gustavo, por favor, y Víctor también tiene un comentario. Las viviendas bifamiliares, ¿qué podemos decir al respecto? Las viviendas bifamiliares son básicamente pequeñas copropiedades. Es un inmueble que está compuesto por 2 unidades sometidos a régimen de propiedad horizontal. Es lo mismo que se comporta lo mismo que de alguna forma, de una forma similar a los grandes conjuntos, pero solamente los componen dos inmuebles. Generalmente no tienen zonas comunes, un porcentaje de la copropiedad es de un propietario y otro porcentaje es de otro. Realmente ahí tiene que haber un documento que regule la participación de cada uno en la vivienda bifamiliar. Generalmente cada unidad es independiente y tienen accesos independientes, servicios independientes y debe haber un acuerdo, bien sea escrito o verbal, de convivencia entre las partes. Víctor, ¿tiene algo para añadir frente al comentario de nuestra televidente o no? Sí, claro. Como dice el director de La Lonja, cuando uno diseña, construye y saca la licencia de construcción, va inmerso, ya es una calidad de vida diferente a la que traía antes. Tenés que vivir en comunidad, cosa que el individualismo nuestro no está muy aceptado. Pero tenés el reglamento aprobado por la curaduría. En este caso, los que compran la casa tienen que leerlo, cosa que no se hace casi nunca. Tienen que saber cuáles son sus derechos y cuáles son sus deberes. Sí. ¿Ya? Y hay una serie de conflictos, el ruido
tipo que llevó una serenata a un apartamento, y eso está, digamos que en primera instancia en la copropiedad se resuelve, pero hay una instancia que son los jueces de paz que resuelven estos conflictos de convivencia, simplemente de cultura, que se está pasando de una cultura, como ustedes dicen, a una casa en el aire, que es la idea que tiene todo el mundo al vivir en el apartamento, es cambiar de cultura y ser citadinos. Claro. Gustavo, pero la normatividad también señala esos reglas o esas normas de convivencia, o eso lo establece cada unidad residencial. A ver, la ley establece que el máximo órgano de una unidad residencial es la asamblea. La asamblea nombra un consejo de administración y este consejo debe emitir un reglamento de convivencia o un manual de convivencia que es de sagrado cumplimiento. Como dice el doctor Víctor, si las personas que habitan en la copropiedad no cumplen ese reglamento, el mismo reglamento puede establecer sanciones o en su defecto llevar el tema a instancias superiores como los jueces de paz o los métodos alternos de solución de conflictos como los centros de conciliación, para ya establecer incluso demandas por daños causados a terceros o a la copropiedad. Claro, es el momento de hacer una pausa para comerciales, pero vamos a dejar una inquietud o un tema planteado. Y va para usted, Víctor. En una ciudad como Cali, ¿hacia dónde se debe pensar? ¿Será que nos seguimos extendiendo o, como decimos coloquialmente, echamos para arriba, nos redensificamos? Eso lo vamos a resolver después de que hagamos esta pausa. Estamos en Amaneciendo, una ventana del Pacífico para el mundo. Para que tenga habitaciones suficientes para tener uno los hijos, tener también uno su mascota y que tenga zonas verdes. Que tenga espacios verdes. Que sea grande, que sea amplia, que sea espectacular. Pues sería muy importante, digamos, que cada casa cuente con su acueducto, todo lo necesario para tener una vida equilibrada. Lamentablemente las viviendas que están haciendo para entregar a la gente de escasos recursos son muy pequeñas, no les dan chance de que puedan agrandarlas en un futuro. Y pues eso tampoco la gente va a vivir como en unas palomeras. Estás viendo Amaneciendo. Continuamos con Amaneciendo. Te voy a hacer una casa en el aire, solamente para que vivas tú. Después le pongo un letrero bien grande, en nubes blancas que diga da luz. Después le pongo un letrero bien grande, en nubes blancas que diga da luz. Cuando a dar luz sea una señorita y alguno le quiera hablar de amor, el tipo tiene que ser aviador para que pueda hacerle una visita. El tipo tiene que ser aviador para que pueda hacerle una visita. Estamos de regreso en nuestro Amaneciendo y lo hacemos con esta canción del maestro Escalona. Mire, la casa en el aire, porque el que no vuela no sube. Está interpretada en esta ocasión por Carlos Vives, que digamos recopiló lo mejor del maestro Escalona. Lo mejor sería pensar, sí, vamos a pensar entonces en una casa en el aire que tenga buenos cimientos y que nos asesoremos muy bien, Luz Ángeli. Aquí está el secreto, eso es lo que dicen los expertos. Habíamos dejado un tema planteado y tiene que ver con la expansión urbanística o pensar en términos urbanísticos para la capital vallecaucana. ¿Para dónde nos vamos, Víctor? Bueno, yo diría dos cosas. Hay planteado en este momento un ordenamiento no solo en Cali, sino en todas las ciudades colombianas, ordenamiento territorial, ya pasó por la autoridad ambiental y estamos planteando de que si nos quedamos en Cali tenemos que propiciar áreas que recojan dos cosas. Lo que pide la CDC en los cerros, por ejemplo, son parques naturales. Si usted los deja sin ningún uso, sin ninguna ocupación, se vuelven áreas de tugurios, se vuelven casas en el aire. Pero nosotros estamos proponiendo de que haya una densidad en altura para liberar espacio con la misma densidad, por decir algo, 110 viviendas por hectárea, hacerlas en altura y liberar mucho espacio y mantener bosques y zonas verdes, que es lo que pide la señora que habló antes, que ella quisiera vivir en eso. Eso es, bosques sostenibles que cuide la misma copropiedad, que sean un parque y que se disfrute de todos los caleños porque es espacio público y el área estrictamente privada sea densificada en altura. Pero para dónde nos vamos, lo malo es, o lo bueno es que la gente de Cali decidió.
El estrato 5, y con mucho respeto, se fue para Jamundí, La Morada y las parcelaciones, y para Jumbo hace muchísimos años en la parcelación DAPA, por ponerte un ejemplo. Sí. El estrato 3, 4 nos lo está ofreciendo el mismo Jamundí, Candelaria, ahora ingresa Palmira con unas ofertas muy bravas, muy grandes para Cali, y muy atractivas. Y entonces todos los estratos que nos están yendo de Cali, ¿eso qué significa? La gente viene, por ejemplo, la gente que vive en La Morada Alternativa, muchos amigos míos viven pues súper bien, pero tienen que venir a Cali. Mire el congestionamiento de las dos vías, las dos únicas que hay, la Cañas Gordas y la Cali Jamundí, aún que hagan doble calzada. Entonces hay que tener claro la movilidad. Y lo otro que plantea los servicios públicos, extenderlos hasta allá por la única empresa que hay aquí, que es un monopolio y es estatal, que es en Cali. Pues ya no va a dar. El área de expansión del corredor Cali-Jamundí, que está hasta la Puerto Tejada, entre el río Lili y Puerto Tejada, no ha despegado por la falta de servicios públicos. Y la tercera variable es la ambiental, que nosotros estamos proponiendo dejar áreas de Cali que sean ambientalmente sostenibles, pero con ocupación en vivienda y densificado. Yo le propondría al municipio, y lo hemos propuesto por escrito, en foros y todas esas cosas, densifiquemos a Cali, hagamos una política agresiva del centro de Cali que está por hacer, hay los planes, hay planteado muy bueno, muy bonito, Ciudad Paraíso, bueno, en fin, toda esta cosa, y densifiquemos a Cali. Y veamos la ocupación posible de los cerros, que los estamos dejando para las casas en el aire, esas sí que están en el aire, y están en zonas de alto riesgo, en fin, pero veámoslos ambientalmente sostenibles, con posibilidades de servicios claras y ciertas, y con una integración a la malla vial de Cali. Yo tengo algo que decir, porque cuando vemos los pronunciamientos de los habitantes de los cerros, de la ladera, nos dicen, bueno, a nosotros no nos dan permiso para seguir construyendo, no nos dan, digámoslo así, la legalización del terreno, pero a la hora de pensar en construcciones estrato 4, 5 y 6, eso sí parece que está permitido. ¿Sí se puede o no se puede construir en la ladera, en los problemas de titulación que se han venido presentando aquí en Cali? Sí, no, se puede construir. Para todo problema hay una solución. Para la zona inestable aquí atrás del templete, que en un sismo lo afecta, está el código sismo resistente y hay que hacerlo cumplir, lo que decía el doctor. Ahora, es decir, hay que asesorarse de profesionales, de las firmas constructoras creíbles, de las que tengan experiencia. En los cerros se puede construir todos los estratos y todos caben, pero bien hecho. Es decir, como los cerros están tan abandonados, no hay una legislación, hay un miedo tenaz a decir que los cerros son habitables y son, digamos, sostenibles, lo han dejado para la invasión. Y mi teoría es, el actual POT que se aprobó en el 2000, en las zonas que se llaman régimen diferido, aparecieron 60.000 tugurios en solo 10 años. No es justo con la gente más pobre de Cali, porque es una estafa. El gobierno nacional ha dado la línea. Hoy en día está inaugurando una línea de crédito para vivienda de los más pobres de los pobres, como dice el presidente Juan Manuel Santos, que es a través del Fondo Nacional del Ahorro. Quitarle a los bancos, que hasta ahora han sido los únicos que han propiciado el ahorro para la gente de las viviendas de interés social. Es decir, existen esquemas financieros, y esquemas ambientales de ocupación de los cerros. Muy bien. ¿Qué decir entonces, ingeniero Gustavo, exactamente ya con el término redensificación de Santiago de Cali? ¿Será que es posible, es viable pensarlo en el centro? ¿Están los suelos también dados para que se pueda construir propiedades horizontales? El tema también de los servicios públicos, ¿una utopía o se podría convertir en una realidad? Claro que sí, Luz Angeli. Realmente, atendiendo la respuesta la pregunta de Pablo, la respuesta es: Cali necesita las dos. Cali necesita expandirse y Cali necesita redensificarse. Los gremios estamos haciendo una labor muy importante en una alianza público-privada con la empresa municipal de renovación urbana y con la alcaldía de Cali, y estamos promoviendo varios proyectos de renovación urbana en el centro de la ciudad. Estamos en el barrio El Hoyo, El Piloto, San Pascual. Vamos a entrar en San Vicente, la avenida Sexta. Tenemos unos proyectos a mediano y a largo plazo de renovación de Cali. Cali va a tener una cara completamente distinta en un par de décadas. ¿Sucede entonces que las ciudades se estiran o se hinchan, después se encogen y después, como decimos, coloquialmente tiran para arriba? ¿Dinámica natural o es el producto del desorden, de una falta de planeación? No, básicamente hay que atender todos los requerimientos de la población. Hemos visto personas que quieren zonas verdes, que quieren parques, que quieren espacios. No podemos, por más que queramos tener espacios y zonas verdes en el centro de la ciudad, es muy complicado por la gran cantidad de población que va a haber en esa zona.
Por lo tanto, esas zonas verdes, esos parques, esos espacios de integración tenemos que hacerlos en las periferias. Y hay otras personas que necesitan optimizar en desplazamiento, optimizar en transporte. No es lógico que una persona que vive en Jamundí se demore hora y media en llegar al centro de la ciudad. Para eso tienen que haber soluciones de vivienda en el centro de la ciudad, en donde las personas puedan incluso desplazarse a pie. 524-3536. Estela se encuentra con nosotros a esta hora de la mañana. Qué gusto que nos acompañe. La escuchamos, Estela. Buenos días. Gracias, muy buenos días. Mi pregunta es, en el desorden de planeación y de ordenamiento urbanístico que tenemos aquí en Cali, las construcciones de algunas casas se están haciendo sobre paredes medianeras compartidas. ¿Qué ley regula esa construcción sobre paredes medianeras compartidas? Porque vemos a algunas personas que planeación les autoriza la construcción sobre paredes medianeras compartidas y es supremamente riesgoso porque eso trae consecuencias. Además, pienso que debe haber una normatividad que prohíba eso y la gran mayoría de las casas ahora se están construyendo sobre paredes medianeras compartidas. Eso tiene que regularlos una ley. Entonces, quisiera saber qué tengo que hacer porque tengo un problema sobre una persona que está construyendo sobre pared medianera compartida y planeación y ordenamiento urbanístico. La Curaduría Urbana número 2 le da la autorización y le da todos los permisos al señor para que construya sobre pared medianera compartida, afectando a dos colindantes, dañándole las casas y a punto de caerse porque hay una de ellas que se va a derrumbar. Muy bien. ¿Qué normatividad puedo acogerme o qué tengo que hacer? Muy bien, Estela. ¿Qué le podemos responder, ingeniero? Yo pensaría que hay que comenzar por definir qué son paredes medianeras compartidas. Sí. Okay. A ver, Víctor, comencemos con usted. Paredes medianeras compartidas es cuando tiene dos propiedades colindantes y tienen un solo muro que las divide. Teóricamente, lo lógico, lo natural es que cada uno tenga su pared, es decir, haya dos paredes en el límite de la propiedad. Entonces, paredes medianeras compartidas quiere decir que la mitad del muro es para un propietario y la mitad para el otro. Está estrictamente prohibido el que uno de los vecinos construya sobre esa pared su ampliación, sobre todo hacia arriba. O tiene que ser los 10 centímetros del muro que le parten y hacer su muro aparte, o tiene que hacer un documento muy claro con el vecino de qué es lo que va a utilizar. Pero en sana lógica, en la zona lógica y en ley, está estrictamente prohibido construir sobre paredes medianeras. Tiene que el vecino que va a aumentar para arriba perder los 10 centímetros y hacer su muro separado del vecino. ¿Y si el vecino tiene el permiso y la curaduría dijo que sí? A ver, básicamente respondiendo la pregunta de la televidente, hay una norma a nivel nacional que regula todas las construcciones en el país, que es la norma sismoresistente. Cuando una persona va a hacer una remodelación o va a hacer una construcción nueva, debe atenerse a esa norma. Y planeación u ordenamiento urbano, lo primero que hacen es revisar si la construcción está ajustada a lo que establece la norma. ¿Qué sucede en muchos casos? Una cosa es lo que yo prometo que voy a hacer y otra cosa es lo que salgo haciendo. Y es muy complicado que planeación y ordenamiento urbano estén haciéndole interventoría a miles y miles y miles de construcciones que hay en la ciudad. Por lo tanto, lo que puede estar ocurriendo es que le hayan aprobado una construcción con unas características determinadas. Puede que haya un muro medianero, pero con unas condiciones mínimas de espesor que establece la norma, pero la persona en la práctica, por ahorrar dinero, esté haciendo otra cosa. Entonces, en ese caso lo que tienen que hacer es evidenciar la falta de aplicación de la norma y reportar este incidente ante planeación o ante la entidad competente, básicamente. Muy bien, ahí está entonces la respuesta para Estela. Definitivamente tiene que denunciar este caso. Marcela tiene información a esta hora de la mañana referente a nuestro tema del día, cuando hemos estado hablando de propiedad horizontal. Temas que se relacionan más con las cifras, así que Marcela, muy buenos días, ¿y de qué se trata? Hola Luz Ángel, muy buenos días. Y bueno, yo les voy a contar un poco acerca de unas cifras que son muy importantes a tener en cuenta a la hora de hablar de casas y de todo este tema inmobiliario. Pues les cuento que según un estudio que realizó el Observatorio Inmobiliario reveló las siguientes cifras. En Cali, en su área rural y urbana, cuenta con 612.094 predios.
en alrededor de 564 kilómetros cuadrados y los cuales están avaluados en 23 billones de pesos. También es muy importante saber que el 84% de la ciudad de Cali equivale a 336.237 predios. La cifra que le acabo de dar es residencial. De ellos, 57% son residenciales y el 27% son de propiedad horizontal. Otro dato también bien importante de este informe que reveló estas cifras es que el 84% de Cali, que en el sector comercial tiene una participación del 10% en total de los predios de la ciudad, con 58.850 predios, ubicados principalmente en el centro de la ciudad. Por su parte, los lotes tales como zonas verdes, separadores viales, lineales de alta tensión, canales y lagunas participan con un 3%, que significa 16.808 predios. Y el sector industrial representa el 0,48% con 2.839 predios. Pues bueno, estas son algunas de las cifras reveladas por este informe, pero vamos a ir ahora con nuestra compañera Ana María Mejía, que se encuentra en el Fondo Nacional del Ahorro. Ana María, adelante. Gracias, Pablo, y a propósito de nuestro tema central, pues precisamente en este momento me encuentro con el señor Ricardo Arias Mora. Él es el presidente del Fondo Nacional del Ahorro, una entidad que de alguna manera ayuda a que los colombianos tengan casa propia. Presidente, feliz amaneciendo, muy buenos días y bienvenido a nuestro programa de Acali, por supuesto. Pues Ana María, muy contento, muy grato de estar aquí en este programa de Amaneciendo con todos ustedes y por supuesto la oportunidad que se nos da de brindar buenas nuevas a esta caleña y vallecaucana sociedad. Bueno, pues esas buenas nuevas tienen que ver con un modelo que se ha creado en el Fondo Nacional que se llama TAX. ¿De qué se trata y para qué un poco nos sirve a los caleños y a los vallecaucanos? Es un vehículo financiero que, desprendido del ahorro, transforma una Colombia arrendataria en una Colombia propietaria. El arriendo se recibe como ahorro y se da vivienda nueva para estrenar, 100% terminadas y con 0 de cuota inicial. Eso, digamos, es una transformación total de los modelos de vivienda en Colombia y nos va a permitir que a través del ahorro se tenga vivienda propia sin ninguna otra condición inicial. Las personas que nos están viendo, ¿a dónde se pueden acercar? ¿Cómo pueden acceder al Fondo Nacional y hacer este ahorro cuando decidan tener casa propia? Ana María, al Fondo Nacional del Ahorro. Lo único que la persona requiere, aquí no se necesitan ni palancas, ni rifas, ni intermediarios, nada se necesita, solamente la condición de ahorrador. ¿Y cómo se tiene esa condición? Pues trasladando las cesantías, si se tiene, al Fondo Nacional del Ahorro o abriendo una cuenta de ahorro voluntario en nuestra entidad. Esa sola condición, en cualquier camino, le da la posibilidad de acceder a esos nuevos modelos que el presidente de la República, el doctor Juan Manuel Santos, ha comprometido con Colombia y que hoy ya son una clara realidad. Pero por ejemplo, si yo en 5 u 8, no sé cuánto tiempo tengo X ahorro y la casa de mi sueño, la casa que quiero cuesta más, ¿ustedes también hacen crédito para, o cómo es un poco ahí? Ya, Ana María, ese es el gran cambio, o sea, para adquirir vivienda necesitamos entenderlo aquí más que entenderlo acá. O sea, nosotros requerimos que haya un renovar del entendimiento en Colombia, donde ya no vamos a tener capacidades de crédito, sino capacidades de ahorro. O sea que ya del credit scoring que hoy tenemos pasamos al saving scoring. O sea, vamos a mirar la condición de ahorro de la persona. ¿Cuánto tiene que ahorrar la persona? 12 meses. A los 12 meses, la persona está lista para que cualquier programa que por el modelo TAX adelantemos en Cali o en el Valle del Cauca puedan acceder sin ningún problema en general. Pues presidente, es una grata noticia para los vallecaucanos, grato también haberlo tenido con nosotros aquí en Amaneciendo, feliz amaneciendo y feliz estadía aquí en nuestra ciudad. Bueno, Ana María, pues lo que le decía, muy grato, muy agradecido por esta invitación y estaremos aquí cuantas veces sea necesario hasta que el modelo tenga pleno entendimiento para esta sociedad ahorradora local. Seguro así va a ser y bueno, pues Luz Ángel y Pablo, estas son noticias positivas que tienen que ver con nuestro tema central, propiedad horizontal, o sea que los que quieran adquirir ya casa, pues Fondo Nacional del Ahorro. Sigan ustedes por supuesto con más en estudio. Ana María, muchísimas gracias, a seguir ahorrando. Realmente yo sí quiero tener mi vivienda propia, pero quisiera que fuera una casa. Una casa, unidad. Prefiere una casa en con unidad patio. Residencial, pero en una casa. Bueno, esperemos que además, se le cumpla. porque le tengo miedo a los temblores, a los sismos. Bueno, quiero muy correr. bien. Entonces necesito tener la puerta más cerquita. Y es que con lo que le pasó. Bien, sí. Tenemos otra llamada, última llamada, 524-3536. ¿Quién nos acompaña? Lady Aristizábal. Hola, muy buenos días, Lady. Su opinión, por favor, brevemente.
Sí, muy buenos días. Tengan movilidad. Tenemos una inquietud de aquí del barrio Altos de Santa Elena, de la comuna 18. Sí. Cuéntenos, ¿de qué se trata? Lady, la escuchamos. Mira, queremos saber, nosotros nos entregaron hace 3 años las viviendas, los apartamentos, y a nosotros no nos han dado como unos tiempos de garantía, porque tenemos esa inquietud de que si son 2 años, si son 5 años, si son 10 años, no tenemos bien esta no tienen claridad. No tenemos claridad. Entonces muy bien, Lady. Han ocurrido algunas cosas, por ejemplo, fisuras en los apartamentos, y pues nosotros pues sabemos que eso es porque se acomodan las torres, eso nos han dicho, pero en ningún momento nos dijeron que teníamos que esperar, y las personas hemos hecho los acabados, lo que son el estuco, pisos, y realmente pues se han fisurado. Por esas fisuras, cuando llueve, pues entra el agua. Se presentan inconvenientes, claro que sí, Lady. Ya vamos a trasladar entonces su inquietud. ¿La alcanzaron a escuchar por problemas de comunicación? Bueno, Altos de Santa Elena, el caso de las garantías, dice ella. Básicamente, lo que tienen que hacer las personas que se vean afectadas en estos casos es revisar cuál fue el proceso de compra de su inmueble. Si fue por medio de una fiduciaria, si fue directamente con la constructora, qué constructora fue, qué documento hubo por parte de la constructora en el momento de entrega del inmueble, qué garantías le dio la constructora. Debe haber claridad en ese aspecto. En caso de que no haya alguna claridad, la persona puede debería acudir a un abogado para que revise esa documentación y evaluar si cabría o no cabría algún requerimiento civil en contra de la constructora, pues para que resuelva esos requerimientos. Pero normalmente la garantía es de ¿cuántos años? Sí, por Código Civil el constructor tiene que responder hasta por 20 años en ciertos casos, pero lo estamos viendo en los casos de Medellín. Responde civilmente en primera instancia, pero de todas maneras es como, por decir, alguna ventana que fabrica alguien y nosotros la colocamos, de pronto falla en la ventana, entonces cabría contra el constructor de la ventana. Depende del caso, pero el constructor sí tiene que responder por Código Civil directamente. Ya lo otro, fiduciaria, vendedor, en este caso Altos de Santa Elena es del municipio, ¿no? De la Secretaría de Vivienda. Y en el caso de la gotera. ¿Quién será que nos va a dar garantía por la gotera de la ya me duché, pero bueno. Bueno, sería entonces la administración. Pues, bien, momento de conclusiones, sí, Luz Ángeles. Nos dicen que se nos acaba el tiempo. Se nos queda una última pregunta a manera de conclusión, Víctor y Gustavo. Las burbujas económicas inmobiliarias. Se dice que en Bogotá está disparado por las nubes el metro cuadrado. En Cartagena lo mismo. En Medellín, en el Poblado también. En Cali hay este fenómeno de burbuja inmobiliaria. Y si es así, ¿en qué zona? ¿A qué se debe y en qué incide? Realmente no. Realmente en Cali no existe este fenómeno de burbuja inmobiliaria. La burbuja inmobiliaria obedece a varios factores, pero para ser breve, cuando existe especulación y cuando existe un desbalance entre oferta y demanda, o sea, hay mucha oferta y poca demanda, o mucha demanda y poca oferta. Y hay una especulación en precios y una expectativa de un incremento desmesurado de los precios, se da el fenómeno de burbuja inmobiliaria. En Cali no, en Cali realmente el mercado inmobiliario ha tenido un comportamiento completamente estable en los últimos años y no hay una especulación de que haya un incremento considerable en el corto plazo. Por lo tanto, no existe este fenómeno. Bien, y Víctor, para finalizar rápidamente también, ¿qué dice frente al tema? ¿Alguna conclusión? Sí, no, la burbuja inmobiliaria, como se dio en la crisis del 2007, es de otro origen y es de origen más financiero. Entre otras cosas, la propuesta del Fondo Nacional del Ahorro hay que ponerle mucho cuidado porque en Estados Unidos fue una oferta de ese tipo lo que causó la burbuja inmobiliaria. En Cali no, en Cali todos los estratos, incluyendo el estrato más bajo de la población, están cubiertos con ofertas coherentes. Hay un desfase en un estrato muy alto, es por la competencia que hay entre diferentes sectores de la ciudad, pero eso no causa nada de burbuja inmobiliaria. Simplemente hay una oferta y más valen los precios para abajo. Pregunta de sí o no, o rápido. ¿Usted, si tuviera la posibilidad de comprar ya una vivienda, compraría en propiedad horizontal o compraría una casa? Claro que sí.
Compraría en propiedad horizontal. ¿Usted? Yo sí, yo soy citadino, propiedad horizontal Muy con bien. buenas zonas verdes alrededor. Luz Yo Ángeles quiero ya una dijo que casa. Sí, yo quiero Yo también, yo digo que un apartamento. Pues bien, con esta información la idea es que usted saque sus propias conclusiones, que defina muy bien a la hora de comprar un bien inmueble. Nos vamos, Luz Ángeles, y la invitación mañana a 7:30 de la mañana, como siempre, con esta ventana del Pacífico para el mundo.